A ver, para empezar, creo que hay que dimensionar el problema. Entre 2001 y 2021, México perdió 4.2 millones de hectáreas de bosques. Es un número tan grande que es difícil de imaginar. Pensemos que es como si, no sé, como si todo el estado de Quintana Roo se quedara sin selva en 20 años. Es un golpe brutal. A la biodiversidad, a nuestras fuentes de agua, a todo. Y a las comunidades que viven de los bosques, claro. Y frente a esa herida, pues la respuesta más lógica, la que todos impulsamos, es la reforestación. Es un esfuerzo monumental. Se invierten millones de pesos, horas de trabajo, la esperanza de comunidades enteras. Todo para plantar arbolitos nuevos. Pero hay una realidad muy frustrante que a veces no vemos. La cruda realidad de la supervivencia. Porque una cosa es plantar el árbol, que ya es un trabajal, pero el verdadero reto es que sobreviva, ¿no? Justo. Y las cifras son, pues, para desanimar a cualquiera. Hay estudios que reportan una mortalidad promedio del 57% en el primer año. 57%. Más de la mitad. Es como si de cada 10 árboles que plantamos con toda la ilusión, 6 no llegan a ver el siguiente año. Es un desperdicio enorme de recursos. De recursos y de esperanza, exactamente. Y es justo para atacar esa frustración que hoy nos vamos a sumergir en un estudio científico muy, muy interesante. Se titula Efecto del tamaño de la plántula en el crecimiento y supervivencia posplantación de 5 especies de pinos mexicanas y sus híbridos. Es un título largo y técnico, sí. Lo es, pero la pregunta que busca responder es muy simple y muy potente. Y esa es nuestra misión en este análisis. Vamos a usar este estudio para desafiar una idea que parece de sentido común, una creencia que todos tenemos muy arraigada. Si quieres que un arbolito sobreviva, pues eliges el más grande, el más alto, el más robusto del vivero. ¿Cierto? Parece lógico. Totalmente. Bueno, pues este estudio pone a prueba esa idea con 5 especies de pino que son el corazón de los bosques del norte de México. Vamos a ver si el tamaño realmente importa. Ok, entremos en materia. La lógica parece aplastante, ¿no? Si yo dirijo un programa de reforestación, tengo un presupuesto limitado y quiero maximizar mis resultados, pues voy al vivero y mi instinto me dice, escoge a los campeones. Claro. Los más altos, los que tienen el tallo más grueso. Pienso, estos ya llevan ventaja, son los fuertes de la camada, seguro que aguantan más en el campo. Me parece la estrategia más segura del mundo. Totalmente. Es una intuición casi universal. Pero lo fascinante de la ciencia es que su trabajo es precisamente desconfiar de esas intuiciones y ponerlas a prueba con rigor. Y el diseño de este experimento fue increíblemente meticuloso. Para empezar, eligieron a sus protagonistas, 5 especies de pino cruciales en el norte de México: Pinus arizonica, Pinus duranguenses, Pinus engelmania, Pinus leofila y Pinus tocote. Que no son pinos cualquiera, ¿verdad? Entiendo que son la base de ecosistemas enteros y de una industria muy importante. Correcto. Son el pilar de la industria maderera en la Sierra Madre Occidental, pero también son el hogar de muchísimas especies, regulan el ciclo del agua, son, por así decirlo, la realeza de los pinos mexicanos. ¡Órale! Bueno, pues los investigadores cultivaron 2007 de estas plántulas en un vivero durante 15 meses. 15 meses. 15 meses dándoles las mejores condiciones posibles como en una incubadora. Y supongo que antes de mandarlos a la guerra, les hicieron un chequeo médico completo. Un chequeo muy exhaustivo. Midieron 2 cosas con precisión milimétrica en cada una de las 2007 plántulas. El diámetro del cuello de la raíz. Que es la base del tallo, ¿no? Exacto, justo donde empieza a ser raíz. Y la altura total. Básicamente, crearon una ficha de identidad para cada arbolito antes de la gran prueba. Y entonces sí, llegó el momento de la verdad. La prueba de fuego, literalmente. Se llevaron estas plántulas a 2 sitios en el corazón de la Sierra Madre Occidental, en Santiago Papasquiaro, Durango. Ah, en Durango. Sí, un lugar llamado Mesa Alta y otro Mesa Seca. Y los nombres ya nos dan una pista de que no es un paraíso. Suena que no, para nada. Hablamos de una zona con inviernos y primaveras muy secos, suelos rocosos. O sea, pasaron del ambiente controlado del vivero al mundo real, sin anestesia. ¿Y cuánto tiempo los dejaron ahí? A su suerte.
Aquí está la clave del rigor del estudio. No fue una visita de un año. Los dejaron ahí y volvieron 44 meses después. ¿44 meses? Casi 4 años. Un tiempo más que suficiente para que la naturaleza hiciera su selección. Al regresar, hicieron el recuento de los sobrevivientes. Claro. Volvieron a medir el diámetro y la altura de cada uno de los que lo lograron y, claro, contaron las bajas en el campo de batalla. Era el momento de ver si los campeones del vivero seguían siendo los campeones. Esa es la pregunta del millón. Después de casi 4 años de pelear contra sequías, plagas y suelos pobres en la Sierra Madre, ¿qué pasó? La intuición era correcta. Las plántulas más altas y gruesas del inicio fueron las que dominaron al final. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y fascinante. La respuesta corta es sí, pero mucho menos de lo que cualquiera hubiera esperado. ¿A qué te refieres? Sí encontraron una correlación positiva. Es decir, en términos generales, una plántula que empezó más alta, pues tendía a ser más alta en final de los 44 meses. Lo mismo con el diámetro. O sea que algo de ventaja sí les daba. El instinto no estaba del todo equivocado. No del todo, pero aquí viene el matiz que lo cambia todo. La correlación fue estadísticamente débil. Y cuando decimos débil, es que es casi un actor de reparto en esta película. Para que nos demos una idea, los datos mostraron que las dimensiones iniciales de las plántulas, su altura y su diámetro, solo pudieron explicar entre un 10 y un 18% de la variación en el crecimiento final. Espera. ¿Solo un 18% en el mejor de los casos? En el mejor de los casos. Eso es poquísimo. Es como decir que la condición física de un atleta al empezar un maratón solo explica menos del 20% de si lo termina o no. Es casi nada. Exacto. Y para la supervivencia, que es la variable más importante, el resultado fue aún más contundente. El tamaño inicial solo explicó entre un 10 y un 15% de por qué un árbol vivió o murió. Híjole. Dicho de otra forma, entre el 85 y el 90% de las razones por las que un pino sobrevivió o no tuvieron nada que ver con qué tan grande o fuerte se veía al ser plantado. Esto es increíble. Me vuela la cabeza. O sea que todo ese esfuerzo en los viveros para producir la planta más grande posible, esa que se ve impresionante en la foto, Ajá. en realidad le está dando una ventaja mínima, casi despreciable. Hay otros factores ocultos, que son los que de verdad están decidiendo el juego. Precisamente. El tamaño inicial no es el protagonista. Es apenas un extra con una línea de diálogo. El estudio, al ver esto, se dedicó a buscar a los verdaderos protagonistas. Y encontraron varios factores que resultaron ser muchísimo más determinantes. El primero, y uno de los más poderosos, fue lo que técnicamente llaman la procedencia de la semilla. Procedencia de la semilla. Suena a su código postal o algo así. Es una excelente analogía. Se refiere al lugar geográfico exacto de donde se recolectaron las semillas originales. Para este experimento, no todas las semillas venían del mismo lugar. Usaron semillas de 23 poblaciones o códigos postales diferentes. Y lo que descubrieron es que de dónde vienes, tu herencia genética... Tu linaje. Exacto, tu linaje. Y la adaptación de tus ancestros a un clima y a unas condiciones muy específicas es un predictor de éxito mucho más fuerte que tu tamaño. Es como la naturaleza versus la crianza. Puedes criar a un oso polar en Cancún, darle el mejor pescado, aire acondicionado, pero nunca va a estar tan adaptado como un lagarto que nació ahí. Es la analogía perfecta. La memoria genética de la semilla es más importante que los músculos que desarrolló en el vivero. Pesan muchísimo más, pero no fue el único factor. El segundo gran protagonista fueron los desafíos ambientales del sitio. En concreto, los investigadores notaron daños importantísimos causados por tuzas. ¡Ah, las tuzas! Esos roedores subterráneos del género Tomomis. El enemigo silencioso bajo tierra. Uno se preocupa por el sol y la lluvia, y el verdadero peligro está comiéndose las raíces. Y aquí viene una ironía brutal del estudio. Una plántula más grande, con un sistema de raíces más desarrollado y un tallo más jugoso, podría hacer en realidad un bocado mucho más atractivo para una tuza. No puede ser. Es decir, esa fortaleza aparente, ese tamaño que nos da tanta confianza, te puede convertir en un blanco más visible y apetitoso. Tu mayor virtud se vuelve tu mayor debilidad. ¡Qué locura! Es contraintuitivo, pero tiene todo el sentido.
Eres el platillo principal en el buffet del bosque. Y hubo un tercer factor importante. Sí, el tercer factor clave fue el estrés hídrico. Como decíamos, la zona del estudio en Durango tiene inviernos y primaveras muy secos. Ajá. Una plántula más grande, con más biomasa, más hojas, funciona como un motor más grande. Tiene una demanda de agua mucho más alta para mantenerse viva. Durante una sequía, esa sed insaciable se convierte en una desventaja mortal. Mientras una plántula más pequeña, más modesta, puede sobrevivir con la poca humedad disponible. La grande simplemente se seca. Ya entiendo el panorama completo. Es como la fábula de la tortuga y la liebre. La plántula grande es la liebre. Arranca con todo, se ve impresionante, pero no está adaptada para una carrera de fondo con obstáculos. La plántula exitosa es la tortuga. Quizá no es la más grande, pero tiene la genética correcta, sabe cómo pasar desapercibida y administra sus recursos. Es la estrategia, no la fuerza bruta. No lo podría haber dicho mejor. La supervivencia en el mundo real no es una competencia de velocidad, sino de resistencia y adaptación. Muy bien, todo esto es fascinante desde el punto de vista científico, pero siempre tenemos que aterrizarlo. ¿De qué le sirve esta información a la gente que está en el campo, con la pala en la mano, tratando de recuperar nuestros bosques? Tiene implicaciones muy directas y potencialmente revolucionarias para la reforestación en México. La primera es que estos hallazgos sugieren que la norma oficial mexicana que regula la producción de plantas en vivero, la NMX-AA-170-SCFI 2016, necesita una revisión urgente. ¿Qué es lo que está mal con esa norma, a la luz de este estudio? El problema es que esa norma pone un énfasis enorme en las características físicas. Establece estándares mínimos de altura y diámetro del tallo para que una plántula sea considerada de buena calidad. O sea, te obliga a jugar el juego del tamaño importa. Te incentiva a producir la liebre, la plántula grande y vistosa, aunque ahora sepamos que no es necesariamente la mejor para el maratón de la supervivencia. Claro. La norma, con la mejor de las intenciones, está enfocada en una métrica incompleta. Lo que este estudio demuestra es que necesitamos un enfoque mucho más sofisticado. La calidad de una planta no puede definirse solo con una cinta métrica. Entonces, ¿cuál sería la recomendación clave? Si tuviéramos que reescribir esa norma mañana, ¿qué debería decir? La recomendación fundamental es cambiar el paradigma. Dejar de obsesionarnos con producir plantas grandes y empezar a enfocarnos en producir las plantas correctas para el lugar correcto. Un traje a la medida. Exacto. La selección debe basarse en un triángulo de factores. Primero, sí, una morfología adecuada. Pero segundo, y de forma crucial, la procedencia genética de la semilla. Y tercero, lo que se conoce como concordancia climática, asegurarse de que el clima de origen de la semilla sea lo más parecido posible al clima del sitio donde se va a plantar. En resumen, no es manufacturar un producto estándar, sino hacer un traje a la medida para cada ecosistema. Y esto es gigantesco. Porque si adoptamos este enfoque, la tasa de éxito de la reforestación podría dispararse. Podría transformar la eficiencia por completo. Cada peso invertido, cada jornada de trabajo, tendría un impacto mucho mayor. Dejaríamos de plantar árboles destinados a morir en el primer estiaje y empezaríamos a plantar verdaderos proyectos de bosque a largo plazo. Es la diferencia entre reforestar para la foto y reforestar para el futuro. Al final, lo que este análisis nos revela es un patrón de comportamiento muy humano. Cuando nos enfrentamos a problemas enormes y complejos como la deforestación, nuestra inclinación natural es buscar atajos, buscar métricas simples, visibles. Que nos den una sensación de control. Exacto, una sensación de progreso. El tamaño de una planta es el ejemplo perfecto. Es un indicador tangible, fácil de medir. Podemos tomar una regla y decir con seguridad: esta planta mide 30 centímetros, es de buena calidad. Nos da una falsa sensación de certeza en medio de un sistema caótico. Pero este estudio es una lección de humildad. Nos dice que las claves del éxito, las variables que de verdad importan, a menudo son invisibles. Para restaurar algo tan complejo como un bosque, la respuesta quizá no está en la robustez evidente de un árbol joven, sino en la memoria genética que guarda su semilla, en su historia evolutiva y su adaptación a un rincón específico del planeta. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar.
¿En qué otros esfuerzos importantes de nuestra vida, en la educación, en los negocios, en nuestras propias metas, podríamos estar obsesionados con las métricas equivocadas, con lo fácil de medir, ignorando por completo esos factores ocultos, invisibles, que son los que realmente marcan la diferencia entre el fracaso y el éxito verdadero?